Señor ha ido bendiciendo nuestras vidas. Vamos en honor del tiempo, la hora ya ha avanzado, y vamos a buscar en el libro de Santiago. Una palabra que hemos escuchado en algunas ocasiones, que con nuestras hermanas Dorcas la hemos estudiado. El libro de Santiago. Uno. Ay, hermana Karina, ¿me ayuda, porfis? Que no puedo mover esta. Y ahí me la busqué, que perdí. Santiago 1:8. Hace un calor. Hace mucho, mucho calor. Vamos a abrir un poquito esta ventanita a ver si entra aire. Oh, porque de verdad que hace calor. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra del Señor dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy, si nos damos cuenta, amén, si nos damos cuenta, podemos evidenciar un bajo compromiso, una falta de responsabilidad a lo que un día dijimos sí. ¿Sí? Hay una falta de compromiso con respecto a nuestra fe, con respecto a nuestra nueva manera de vivir. Hay poco compromiso con lo que dijimos en algún minuto cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas por misericordia del Señor y cambiaron nuestras maneras, nuestras prácticas de vivir. Y el libro de Santiago nos relata lo que significa cuando una persona es de doble ánimo. Se nos viene a la mente al tiro, ¿cierto? Cuando decimos doble ánimo, ¿qué podemos decir? Inconstante. Inconstante. O sea, una persona que fluctúa, ¿cierto? Una persona que anda divagando de un lado a otro. Vamos a echar una miradita, si Dios así lo permite, qué es lo que significa esto, y a la luz de la palabra nosotros podamos examinarnos si en alguna medida a lo mejor nosotros somos inconstantes, amén, inestables, que es lo que también significa esta palabra. En Santiago 1:8 hay dos palabras a considerar. La primera es de doble ánimo, que proviene de la palabra griega dixichus, que significa interés vacilante o dividido. Eso significa doble ánimo. La raíz de esta palabra significa literalmente tener dos psicologías o conciencia dual. O sea, siempre tiene dos pensamientos. Amén. La persona de doble ánimo literalmente tiene dos agendas operando dentro de sí. Y esto es peligroso, ¿ya? Es muy peligroso y muy dañino para nuestra vida espiritual. El término de doble ánimo, como le decía, proviene de la palabra griega disichos, que significa una persona de dos mentes o almas. Es interesante que esta palabra aparezca solo en el libro de Santiago. Incluso los hombres piadosos de la Biblia a veces cayeron en una doble mentalidad. La palabra nos enseña y nos muestra, ¿cierto?, tanto hombres que fueron victoriosos como hombres que divagaron y fueron inestables en algún minuto. Podemos ver lamentablemente la vida de Salomón,
Un hombre que comenzó muy bien, pero lastimosamente terminó mal. Podemos ver a Sansón, un hombre que guerreó, que peleó, pero que también lamentablemente fue seducido. Y podemos buscar más ejemplos en la Escritura. Pero lo importante no es solo saber que hubieron en el pasado estos hombres o mujeres que lamentablemente no tuvieron un solo pensamiento, sino que también lo importante es saber si usted y yo tenemos estas dos mentes, ya estos dos pensamientos, que muchas veces pareciera ser que no, pero nuestros hechos nos dan a conocer que sí, evidencian que sí, muchas veces somos personas de doble ánimo. Dios nos ayude. Aquellos que son de doble ánimo no tienen la fe de la que habla el libro de Hebreos, ¿ya? Que en el libro de Hebreos, en una traducción más actualizada, del 1 al 3, dice, ahora la fe es estar seguro de lo que esperamos y seguro de lo que no vemos. O sea, esperamos algo, pero no lo vemos, pero estamos seguros de que eso que no vemos, va a venir. Amén. Como oraba mi hermana, hablaba mi hermana, ¿cierto? Sabemos que todo esto va a acontecer. No hemos visto absolutamente nada de lo que Dios nos ha prometido allá, más allá del sol, pero creemos que está. Amén. Esa es nuestra fe y eso es lo que hasta hoy nos mantiene en pie. En su carta del Nuevo Testamento, el apóstol Santiago usa 2 veces el término de doble ánimo. En 1:8, el que acabamos de leer, y Santiago 4:8. Ser de doble ánimo es un problema que puede dañar a los cristianos y puede manifestarse en varias áreas de sus vidas. Las características principales de una persona de doble ánimo son algunas de las que vamos a aprovechar, de mirar y ver. Ora con dudas. Una persona de doble ánimo, cuando ora con dudas. ¿Por qué? Porque el mismo libro lo explica. La primera área que afecta el hecho de ser de doble ánimo es la forma de orar. Y lo podemos ver en 1:5-8, donde dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, si usted y yo somos de doble ánimo, nuestra oración jamás va a ser una oración certera. Va a ser una oración duditativa. Vamos a dudar de lo que estamos pidiendo. Dios nos ayude. Alguien que es dudoso e indeciso en la oración no puede esperar la gloria de Dios, porque para verla se debe creer. Amén. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos estar en presencia de Dios, yo debo creer que eso existe, que eso está. La duda y la falta de resolución en nuestra comunicación con Dios acortan nuestra relación con Él. No podemos dudar. Antes de pedirle algo a Dios, y aquí está la clave para poder orar de manera efectiva, primero debemos hacernos preguntas que tengan relación directa con nuestras oraciones. Por ejemplo, ¿es lo que pido su voluntad? ¿Por qué dudo? Porque lo que estoy pidiendo, lo más probable es que no sea la voluntad de Dios. ¿Y qué puede ser la voluntad de Dios? La salvación de las personas, que yo predique el evangelio, que me comporte con integridad, ¿cierto? El bien para otras personas. Tal vez mi oración no está haciendo ese tipo de oración, no está teniendo ese contenido que es alineado con la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué nuestra oración no está siendo tan efectiva? Porque está siendo dualitativa. Quiero una cosa, pero también quiero otra. Pido misericordia, pero a la vez pido justicia para ese que me hizo daño. Que Dios nos ayude, amén. Antes
antes de pedir algo a Dios, primero debemos de hacernos algunas preguntas. Y como les decía, ¿pedimos en su voluntad? El apóstol Juan nos dice el por qué esto es importante en primera de Juan 5:14. Ahora, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, Él nos escucha. Amén. Entonces, todo lo que usted y yo pidamos en voluntad con el Señor, estemos de acuerdo con Él, Él nos escucha. Ahora, que responda o no, esa es otra cosa. Pero estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito es nuestro Señor. ¿Mis motivos son egocéntricos o centrados en Dios? Porque generalmente nuestra oración tiene que ver con mi persona, con mis necesidades, con mis antojos, con mis deseos y todo lo que me produzca a mí deleite, placer, bien, centrados en yo. Pero más bien mi oración, si bien es cierto, yo debo pedir por mí, pero si mis oraciones constantemente me llevan solo a orar por mí y no incluir al resto, esa oración no va a tener efecto. Porque quien está pidiendo es una persona egoísta, arrogante, egocéntrica, que solo su mundo gira en sí mismo y no en el resto. Amén. Entonces una persona de doble ánimo, cuando ora, debe orar de acuerdo a la soberana y perfecta voluntad de Dios. No solo por él, sino por los demás. Bendito sea nuestro Dios. Ten cuidado con lo que oras, porque el libro mismo de Santiago, en el 4:3, dice, pides y no recibes. Porque pides mal para gastarlos en tus placeres, para gastar en vuestros deleites, dice la Reina Valera. Amén. Entonces estamos creyendo que creemos una cosa, pero estamos haciendo otra muy distinta. Esta característica de orar con dudas es propia de aquella persona que tiene un doble ánimo, que tiene una dualidad en cuanto a pensar. Dios nos ayude porque esto es peligroso. Cada vez que usted y yo oremos, debe ser esa oración filtrada por la palabra del Señor. Por más que yo crea que lo que yo estoy pidiendo es bueno, si la palabra del Señor no avala lo que yo pido, no lo pida. Amén. Dios nos ayude. La primera característica entonces es que oramos con duda cuando vacilamos, cuando no pedimos de acuerdo a como Dios quiere que pidamos. Pregunta, ¿pido conforme a la voluntad de Dios? Es una la que yo me tengo que hacer al orar. Y segundo, ¿está centrada esta oración en mí o en los demás? Si la respuesta es está centrada en Dios, gloria al Señor. Amén. Si yo pido centrado en Dios, guiado en Dios, Señor, bendice mi vida, ayúdame porque hay áreas de mi vida que debo corregir, Dios se va a agradar de esa oración. Pero si empezamos a cubrir nuestro pecado y empezamos a mirar al otro creyendo que el otro es peor que lo que yo soy, estoy equivocada. Si oro diciendo, Señor, probablemente, tal vez, quizás, puede ser que yo haya pecado y como que nos damos vuelta. No, con Dios no hay que ir así. Es lo mismo con nuestros hijos, cuando nosotros sabemos lo que ellos han hecho y nosotros llamamos su atención. Venga para acá, jovencita, venga para acá, jovencito. Necesito hablar con usted. Y el hijo empieza a darse vuelta. Y empezamos a culpar a los demás, es lo típico nuestro, ¿cierto? Pero debemos de ser honestos. Que el Señor nos ayude. Porque eso es tener un doble ánimo. Si yo creo que lo que hice no estuvo bien, yo debo decir, Señor, no estuvo bien lo que hice. Porque para los demás, todo lo que yo hago, yo para mí está bien, pero los demás que hagan lo mismo que yo,
los crucifico. Pero si yo hago lo mismo, tengo miles de excusas del por qué lo hice. Que Dios nos ayude. Entonces, la primera característica de una persona de doble ánimo es que ora con dudas. Es duditativa al orar. Y no podemos orar de manera duditativa. Debemos de orar conforme la palabra. La segunda, y esto es bien particular en nosotros, escuchamos sin hacer. La segunda advertencia de Santiago se refiere a la doble audición de la palabra de Dios. En el 1:22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado a media, nos dice en todo. Es enfático el apóstol en todo lo que hace. Bendito sea el Señor. Él muestra que la doble mentalidad puede infiltrarse en nuestra actitud y exhorta a sus lectores a ser hacedores de la palabra y no solo oyentes, engañándonos a sí mismos. El seguidor de Cristo debería sentirse feliz después de leer la palabra, ¿cierto? Sea que nos esté limando, que nos esté llamando la atención, sea como sea, debemos de sentirnos felices leer la palabra. Pero leer la palabra debería de ser un medio para un fin. O sea, yo leo la palabra, pero al leerla tiene que haber una finalidad por la cual la leo. No solo la leo porque son palabras hermosas, porque son historias preciosas, sino la leo para que a través de ella mi vida sea transformada. Dios nos ayude, amén. Para llegar a ser como la pastora, para llegar a ser como Cristo. Amén. Todos tenemos esa misma misión. Desde el hombre que tenga el mayor cargo, que pareciera ser el más santo, desde ese hombre hasta el más pequeño, la misión de él, el propósito de él, de ella, es llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra meta, llegar a ser como este varón perfecto. Santo es su nombre, amén. Deberíamos de ir más allá de sentirnos bien para realmente esforzarnos por ser buenos. Hay una frase que Cevita mencionaba en la clase donde estábamos, en el tema donde estábamos hablando de la integridad, que él había escuchado de un pastor y decía que nosotros debiésemos de ver aquello que es natural como sobrenatural y aquello que es sobrenatural como natural. Por ejemplo, para el mundo es sobrenatural cuando uno encuentra algo y lo devuelve. Y lo pone ahí, qué bueno que todavía quedan personas honestas y es como, oh, lo más grande. Para nosotros eso debiese de ser natural. Natural. O sea, todo lo que la Biblia habla, que a lo mejor algunos consideran como sobrenatural, nosotros debiéramos de verlo y hacerlo lo más natural posible. Oh, ¿cómo pudo una mamá perdonar al asesino de su hija? ¿Cómo pudo hacerlo? Para nosotros eso debe ser natural. El proceso, amados, no es fácil. Pero ese proceso dependerá de cuánta intimidad tengo yo con Cristo.
Porque en la medida que yo tengo intimidad con Cristo, conozco lo que Él quiere para mí. Y van quedando de lado mis propios intereses. Va quedando de lado mi propia voluntad y la cedo a este Dios. Bendito sea el Señor. Entonces aquellos que nosotros vemos como es inalcanzable, hagámoslo natural. No solamente en un momento determinado, que eso realmente nazca de un corazón convertido, transformado, que tenga comunión con Dios día a día a través de Cristo nuestro Señor. Entonces, la persona de doble ánimo, si solamente escucha y se extasía con la palabra, incluso publica la palabra, la coloca en Facebook, la pone en Twitter, la lleva a TikTok, la coloca en Instagram y en todas las redes sociales, porque encantó esa palabra, pero no la hace, es de doble ánimo. Si no la hacemos, somos personas de doble ánimo, porque la palabra debe ser leída con un fin, con un propósito determinado. Y es que esta blanquee esta vida negra y sucia que tenemos. Amén. La Yanina me abre los ojos. Dijo, negra y sucia. Sí, Yaninita. Lamentablemente estamos en un mundo en donde a diario nos contaminamos. Y por eso necesitamos al Salvador, ir a Cristo cada día para ser renovados, limpios. Dios nos ayude, amén. Primera, ¿cuál era? Orar, pero tenemos que orar sin dudar, amén. Y la segunda, escuchar, pero hacer, amén. Lucas 11. Acá le da un ejemplo acá el escritor. La historia del nacimiento milagroso de Jesucristo y su madre, María, ha inspirado a muchos, ¿cierto? ¿Quién no ha visto grandes episodios, series, películas? De hecho, de incluso la misma Biblia. Pero solo ha quedado en algo bonito. Pero quienes han hecho eso, sus vidas no han sido transformadas. No porque el poder de Dios sea limitado, no. Muy por el contrario, o es porque ellos no han querido que ese poder opere en sus vidas. Una sola parte es maravillosa, es milagrosa. Qué lindo que ese bebé haya nacido ahí y todo lo que contrae eso. Pero más allá, no. Que ese bebé venga a gobernar mi vida, no. Que ese bebé tenga que juzgarme, no. Dios nos ayude. Y nosotros muchas veces actuamos de esa manera. ¡Qué hermosa la palabra! ¡Cómo Dios usó a mi hermano, a mi hermana, a mi pastor! ¡Qué lindo predicador de YouTube! Me encanta escuchar a este predicador. Y a veces lo traemos y lo nombramos. Y yo escuché a un predicador que dijo esto y lo otro. Pero ¿de qué nos sirve tanto oír y escuchar si nuestra vida no es transformada? Ahí hay una dicotomía, una dualidad en nosotros. No determinamos solo oír y hacer, sino que ya, ahí dejémoslo ahí nomás. Que Dios nos ayude. Cristo habló a personas imprudentes cuyas vidas no estaban construidas en la roca. Y dijo, todos los que oyen estos dichos, o sea, todos los que oyen la palabra y no los hacen, son tontos, son necios, son imprudentes. Eso dijo el Señor. Por el contrario, aquellos que quieren obedecer a Cristo harán estos dichos. O sea, no podemos quedarnos con solo oír mucha información, estar atento a la palabra, poner atención de todo nuestro corazón si no hacemos la palabra. Porque el mismo apóstol Santiago nos insta a que somos mentirosos, como si estamos viéndonos en el espejo. Ninguno de nosotros, amados, se ve al espejo para solo mirarse. Se ve porque quiere ver qué imperfección tiene.
si le quedó mal puesto la partidura, si el pelo viene parado. ¿Cómo venimos nosotros acá a la iglesia? Nos echamos una miradita al espejo del baño, al espejo del auto, una ventana donde ella siempre nos estamos mirando, porque queremos que el resto vea lo menos posibles imperfecciones en nosotros. Y cuando vemos a alguien que viene con el pelo para allá, que vino medio, no sé, se le corrió la pintura, ¿qué hacemos? ¿Qué atinamos nosotros? A decirle, a arreglarle. Si viene con el lente chueco, o si viene con la camisa como no corresponde. Lo primero que hacemos es arreglar la camisa. Si le vemos el botón que está desabrochado, el cierre abajo, nosotros, es que el cierre. Y esto, al tiro acudimos a eso. Porque no queremos que nuestro hermano se exponga, nuestra hermana se exponga. Así deberíamos de ser nosotros. La palabra nos advierte al tiro, con toda prontitud, arreglar eso. Dios me habló aquí, tengo que arreglarlo. Amén. Somos buenos para arreglar lo de los demás nomás. Lo nuestro no somos muy buenos para arreglar lo que nosotros tenemos anómalo. Y por último, tiene fe sin obras, el que es de doble ánimo. La fe de doble ánimo es creer en Dios sin hacer las acciones o las obras que reflejan esa creencia. Es imposible que usted tenga fe y no haga obras. Es imposible que usted hable de la generosidad de la cual el Señor nos ha enseñado y usted sea... No podemos no ser generosos. Y aunque esto es un don, pero también debemos de trabajar la generosidad. Hay gente tan generosa. Yo me admiro de gente que es generosa, pero generosa que usted... Yo no haría eso. Eso no, yo no lo daría. Pero hay gente generosa, que no es solo yo voy a orar por ti. Porque la fe sin obra es muerta. O sea, no tiene vida. Podemos hablar de todo lo que tenemos que hacer, pero si no hacemos, amada, si tú y yo conocemos a alguien que está padeciendo necesidad y tú tienes y no eres capaz de suplirle a tu hermano, tú y yo no estamos actuando bien. Si tú sabes que a tu hermano le está faltando ayuda, tal vez no solo económica, porque a veces creemos que la generosidad tiene que ver con solo ayudar económicamente. Pero hay hermanos que sufren necesidades de presencia, de compañía, en donde están literalmente solos y no somos generosos ni con nosotros mismos. Nosotros vivimos ocupados y no tenemos tiempo para nada ni para nadie. Hermana, ¿usted puede ir a ver a tal? No, yo no puedo, hermana. Yo no puedo. Pastora, usted sabe, yo tengo esto otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Nunca tenemos tiempo. Y oramos, Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano. Y tal vez la ayuda es que yo esté ahí para escuchar, para acompañar. Tal vez no voy a solucionar el problema de mi hermano, de mi hermana, pero el solo hecho de que yo me interese y llegue a su hogar o envíe un mensaje o llame es algo que no es solo fe, es fe en acción. Amén. Pero más cómodo estar en la casa. Yo sabe que este último tiempo he comenzado a no afanarme tanto, porque uno como dueña de casa, y aquí varias somos dueñas de casa, siempre queremos tener la casa de pinta en blanco. Que ojalá nadie se siente, ojalá nadie pise allá, que no corra agua ahí, que aquí, que allá, y vivimos pendientes de eso. Y ahí se nos acaba el tiempo, limpiando, fregando olla, yendo para allá, limpiando acá, puro limpiando. Porque ni siquiera se nos acaba el tiempo o se nos va el tiempo en estar leyendo la palabra, en estar orando, no. Y a veces se nos acaba el tiempo en otras tonteras que mejor ni mencionarlas. Pero cuando es hora de ayudar, no hay tiempo. De ser generoso con nosotras mismas, no tenemos tiempo. Y qué lástima es que de repente uno, teniendo una lista de tantas personas,
se reduzcan a unas poquitas en las que uno pueda confiar. Y decir, no, yo con este cuento, me va a decir al tiro que sí. Sí, porque no es, puede dejar de lado estas cosas, pero con otras personas no. Que Dios nos ayude. Porque mercadería, todos tenemos mercadería por misericordia. Pero ¿qué pasa? Que la mercadería va, se entrega y pensamos que eso es suficiente. Podemos transferir un dinero. A lo mejor todos podemos transferir una cuota, algo poquito. Pero ¿quién de nosotros hace el tiempo para visitar y ver a otros? Y solo sabemos de ellos cuando publican algo o cuando con cara agreste les saludamos y nos dicen, ahora estoy bien. Porque ninguno de ustedes me visitó. Y a veces tienen razón. Amén. Que Dios nos ayude. Porque ahí somos de doble ánimo. ¿Por qué? Porque nuestro discurso es uno, pero nuestra acción no se condice con eso. Entonces acá el apóstol nos está ayudando a nosotros, nos está entregando herramientas para cambiar nuestra mentalidad, para poder orar sin duda, sino más bien orar con firmeza, para poder escuchar haciendo y para poder esta fe que tenemos accionarla y no ser seres que vamos de un lado a otro, donde nunca podamos o nadie pueda confiar en nosotros, hermanos. Qué triste eso, que nadie pueda confiar en usted, delegarle algo, porque no sabe si lo va a hacer o no. Y por último, posee una lengua desenfrenada, el de doble ánimo. ¿Alguna vez has tratado de evitar decir algo incorrecto, pero no pudiste? ¿O un comentario inapropiado salió de tu boca? Yo creo que todos hemos dicho algo desatinado. Y a veces bien desatinado. Y cuando lo largamos, cuando ya va por ahí terminando, queremos recogerlo, pero ya lo dijimos. Mi hermana Patti siempre dice eso. Siempre dice ella, oye, es que a mí me cuesta eso. Yo creo que a todos nos cuesta, tal vez a ella se me nota más, pero ella ha cambiado. Amén. Que Dios nos ayude. Porque la lengua dice aquí el apóstol que es como arde, pero un pequeño, es tan pequeña, pero puede arder un bosque grande. Dios nos ayude en esta área, hermanas, porque aquí lamentablemente nosotras las mujeres estamos más tachadas con esta lengua. Pero también hay hombres que lamentablemente son dados a hablar un poquito más de lo que deben. Si con nuestra lengua bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, Santiago 3:9 dice esto, entonces estamos hablando por ambos lados, por nuestra boca y por lo tanto somos de doble ánimo. Porque no puede ser que por esta boca bendigamos y por esta misma maldigamos. O somos de bendición o somos de maldición. Que son duros los términos, pero lo dice la palabra. Amén, lo dice la palabra del Señor. Y así como esta palabra habla para usted, sin duda alguna, habla para mí. Aquí no hay restricciones para nadie. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, mire, y este es más categórico, hechos a la semejanza de Dios. Así que cuidado con lo que decimos, porque cuando lo decimos estamos también hiriendo el cuerpo de Cristo. Porque a lo que yo hiero es a ese que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando lo hago de manera gratuita, hermana. Cuando no importa, no me mido en palabras. Llego y largo nomás. Y la típica de una, no, yo no tengo pelo en la lengua. No, si usted no tiene que tener ni pelo, usted tiene que tener tino. Usted tiene que tener a Cristo, yo tengo que tener a Cristo en mi corazón para decir las cosas. Puedo decir una tremenda verdad
pero con una buena motivación, para edificar y no para destruir. Puedo reclamarle a alguna persona algo que no está haciendo a favor de mí, pero lo puedo hacer con una buena motivación para que la otra persona tome conciencia de lo que está haciendo y pueda revertir lo que la persona no está haciendo. Que Dios nos ayude. Antes, o imagina cómo los medios de noticias y entretenimiento, la política y nuestra vida social podrían mejorarse si primero piensan lo que dicen. Y lo vemos. No siempre podemos controlar lo que escuchamos, pero sí podemos controlar lo que decimos. Amén. Que Dios nos ayude. Que estas características de este hombre de doble ánimo, de esta mujer de doble ánimo, si está en nosotros, si nosotros oramos con duda, si nosotros escuchamos sin hacer, si tenemos fe sin obra y si tenemos una lengua desenfrenada, Dios nos ayude a mejorar, a cambiar. Porque sin duda alguna, a raíz de todo esto, hoy día las iglesias han menguado en cuanto a la llegada de hermanos, al mantenerse nuestros hermanos en la casa del Señor. Tal vez porque mi boca ha sido desenfrenada, tal vez porque no ha acudido a aquel hermano y hermana que necesita de mí, porque a veces soy implacable en alguna acción que mi hermano ha realizado y en vez de ir y restaurarlo con espíritu de mansedumbre, lo que hago es exhibir lo malo que ha hecho y colocarme a medirme con él porque yo no he hecho lo que él ha hecho. Que Dios nos ayude. Y cada vez que oremos, podemos orar haciéndonos estas dos preguntas que se hacían en un inicio. ¿Cuál era la pregunta? ¿Oro de acuerdo a la voluntad de Dios? Ese es el filtro, la voluntad. Y la segunda, ¿oro centrado en mí o centrado en Dios? Que sea siempre centrado en Dios. Para que nuestra vida, si hasta ahora ha fluctuado, si de repente estamos y de repente no estamos, si de repente somos y no somos, se determine de una vez y seamos radicales. Si ese día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador fue nuestro día crucial para que nuestra vida fuera cambiada, que siga creciendo, que esta aurora de la mañana que ha venido, que es Cristo, siga creciendo en nosotros y alumbremos en medio de las tinieblas y seamos personas, cristianos confiables, cristianos de fe, cristianos de oración y cristianos que sepamos controlar esta lengua. Todo eso se logra teniendo comunión con Cristo. Tenemos que mirar la cruz. Tenemos que volvernos a la cruz. Aquí no hay un curso, 10 pasos para esto, 10 pasos para esto otro. No, aquí lo único que usted y yo tenemos que hacer es acercarnos a Dios y dejar que el viejo hombre muera de una vez por todas y darle cabida a esta nueva naturaleza que Cristo en la cruz ganó para ti y para mí. Amén. Nos colocamos en pie y oramos a nuestro bendito y glorioso Dios.